Elías Pérez Borjas, el gestor de la escena. Elías Pérez Borjas fue el gerente cultural que con su quehacer renovó la gestión de las artes escénicas en Venezuela. El teatro y el cine formaron parte importante de su actividad profesional, pero la danza fue su pasión fundamental. Nació en Caracas el 23 de noviembre de 1932, dentro de una familia numerosa y solidaria. Fue un estudiante medio en el Colegio La Salle y el Liceo Andrés Bello. Pronto sabría que su vida estaría dentro de las artes. La historia lo sitúa dentro de la generación forjadora de la escena profesional venezolana, surgida hacia mediados del siglo XX. Fue asistente del director teatral español Alberto de Paz y Mateos y cofundador del nuevo grupo, junto a Isaac Chocrón, Román Chalbó, José Ignacio Cabrujas, John Lange y Miriam Dembo, proyecto que contribuyó a la modernidad del teatro venezolano. En el nuevo grupo cumplió funciones de director, productor e iluminador en las obras Trick Track, Asia y el Lejano Oriente, OK y la Revolución de Chocrón, Requiem para un Eclipse, Los Ángeles Terribles, Ratón de Ferretería de Chalbó, El Día que me quieras de Cabrujas y Nuestro Padre Drácula de Rodolfo Santana. De la mano de Román Chalbó, incursionó en el cine, realizando la producción ejecutiva de las películas Cangrejo 2 y La Gata Borracha. Un acontecimiento en mi vida conocer a un hombre como él. Me admiró muchísimo porque era un hombre tan pequeño, tan endeble, era una figura muy magra, muy flaquito, pequeño, pero tenía un poder en la mente tan notable que era una especie de roca viva y manejó todo lo que tuvo que manejar en el teatro, en la danza y en el cine y en las cosas que tocó. Lo hizo con una fuerza y con un carácter casi tiránico. Bueno, eso me parece terrible a las personas que no tienen lo suficiente valor espiritual y cultural, pero como algunos políticos, por ejemplo, que se externan, pero en el caso de Elías Pérez Borjas era fundamental y necesario que así fuese, porque si hay algo que prueba en la vida cultural y en el desarrollo de la vida de la gente en la cultura es una disciplina férrea. La dinámica actividad de Elías como promotor dejó huella, especialmente trascendente en el campo de la danza artística, donde realizó no solo labor fundacional y organizativa, sino también reflexiva sobre el quehacer del arte del movimiento. La danza clásica fue su interés inicial y su razón de ser definitiva. Descubrió ese especial mundo de gestos y movimientos a través de las enseñanzas impartidas por el maestro irlandés David Gray, el británico Henry Danton, el ruso estadounidense Igor Jouskevich y el cubano Fernando Alonso, a los que se aproximó con prudencial distancia y también con apasionamiento. La danza contemporánea, en momentos puntuales, también formó parte de sus intereses. Particular fue su aproximación a la obra de Grishka Holguín, Sonia Sanoja y José Ledesma. Activa fue su participación en las visitas a Caracas de Merce Cunningham, figura trascendente de la danza moderna mundial, y estrecha
fue su vinculación con la coreógrafa estadounidense Anna Sokolov. Él comenzó a estudiar ballet y se dio cuenta que no reunía todas las facultades para hacer una carrera de bailarín. Y entonces se dedicó a la planificación cultural. Y por supuesto, la planificación cultural llegó también a una gerencia. Y yo creo que Elías, yo estoy segura, y lo piensa toda la gente que lo conoció, fue un gran gerente cultural. Los primeros pasos profesionales dentro de la danza los transitó Elías en el Ballet Nacional de Venezuela, acompañando como director de escena la iniciativa institucional de Irma y Margot Contreras. Allí adquirió conocimientos, desarrolló destrezas y se hizo de un criterio sólido sobre el arte del ballet, que fue influyente y determinante. Mi amistad y hermandad con Elías viene desde 1954, cuando él se desempeñaba como director de escena del Ballet Nacional de Venezuela. En sus ratos de ocio, y los que no eran de ocio también, se la pasaba observando las clases y los ensayos dictados por el maestro Henry Danto. Él era observador absoluto de las clases y por eso se hizo un teórico del ballet, de las clases y de los ensayos. Fue también director escénico de la Fundación de la Danza Contemporánea, nueva agrupación que irrumpía vigorosa dentro del panorama de la danza experimental bajo el liderazgo de Grishka Holguín y Sonia Zanoja. Su presencia en la gestión pública de la cultura la inició como director de la Escuela y la Compañía de Ballet del antiguo Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INCIBA, a las que buscó orientar dentro de las tendencias imperantes en ese momento. Tenía plena claridad sobre la necesidad de formación de maestros y coreógrafos y de la importancia de propiciar un permanente contacto internacional. Elías era un hombre, como ya le dije anteriormente, muy observador y con sus críticas constantes, pero críticas constructivas, hicieron de mí lo que yo puedo decirse hoy, me superó en todos los terrenos de mi carrera. En la época de que trabajábamos juntos en el ballet del INCIBA y también de la Compañía Contemporánea de Danza, Elías era muy estricto, pero de una manera muy sutil hacía que algunos de sus bailarines dictaran algunas clases, tanto de ballet como de contemporáneo, que estábamos iniciándonos en esa técnica, para así guiarnos para lo que él consideraba vital para Venezuela, que era la formación de maestros y coreógrafos. Funda Teatro y Fundarte brindaron continuidad y crecimiento a sus potencialidades como gerente. En estas instituciones le correspondió administrar los teatros municipal y nacional de la ciudad de Caracas, en una etapa estelar de estos coliseos, e incursionar en áreas diversas de la gestión de las artes, incluyendo la acción cultural comunitaria. Durante el resto del mes de mayo, todo junio y buena parte de julio, la danza venezolana tomará el escenario del Teatro Gaddafi, dentro de una programación sin antecedentes. Se trata de la segunda reseña nacional de danza organizada con motivo de los 50 años del Ateneo de Caracas, cuya selección estuvo a cargo de Elías Pérez Borjas. La Reseña Nacional de Danza, en sus dos ediciones, de 1974 y 1981, fue propuesta por Elías como un termómetro para medir los alcances de esta disciplina en Venezuela y sus reales posibilidades de desarrollo profesional futuro.
Bien, la segunda reseña nacional de danza supone que hay como una especie de examen de lo que ha sido hasta nuestro momento ese género en el país. Una vez concluida la reseña, que será a mediados o finales de julio, después que el público apruebe, la crítica, los mismos bailarines, los docentes, las autoridades culturales, ¿qué va a pasar? La reseña no tiene ningún carácter competitivo. La reseña pretende mostrar lo que se está haciendo. El Ballet Internacional de Caracas, a su vez, fue un visionario proyecto que contó con amplio apoyo económico y político y que encontró en el inquieto animador a un entusiasta propulsor. El prestigio mundial que ostentaban Vicente Nebreda, su amigo y cómplice de la adolescencia, y Sandra Rodríguez, rutilante figura del ballet mundial, apuntalaron hasta lo más alto esta iniciativa en sus 5 años de existencia. El modelo de gestión de Elías Pérez Borjas tuvo su máxima proyección al frente del Teatro Teresa Carreño. Allí logró establecer alianzas estratégicas de patrocinio entre los sectores público y privado, extender los alcances del gran complejo cultural hacia expresiones escénicas populares y desarrollar programas de formación y actualización para su personal. El programa de formación, hay muchas vertientes en la labor pedagógica que para Elías era tan importante en el teatro. Uno era que las dos compañías estables, el Ballet Teresa Carreño y Danza Hoy, ambos tenían escuela, y para él era fundamental que el teatro se convirtiera en una gran escuela, básicamente por la labor de estas dos compañías estables. Pero otra labor importantísima era formar a los técnicos y el personal de producción y de producción artística del teatro, entendiendo que no había referentes para ese tipo de actividades en el país. Entonces Elías creó este programa de formación que permitió traer a algunos maestros de afuera que nos acompañaron por convenio con otros teatros, sobre todo con el Colón de Buenos Aires, y permitió también el intercambio, gracias al cual unos cuantos de nosotros pudimos trabajar. Yo tuve casi un año haciendo pasantía en Alemania, en teatros de ópera en Alemania, Luisa Fermín, Raci Lizaguirre, Julio Pedota, una cantidad de personas que trabajamos en el teatro. Tuvimos la oportunidad de mejorar nuestra formación práctica e incluso teórica. Bajo su impulso y con la dirección artística de Vicente Nebreda, el Ballet Teresa Carreño elevó sustancialmente sus niveles de creación, interpretación, producción y difusión. Pájaro de Fuego, Pentimento, Romeo y Julieta y George Sand, con guión literario de su autoría, entre muchos otros títulos, configuraron una nueva y auspiciosa etapa para la compañía estable del teatro. También en ese momento, la creación coreográfica, tal vez un sueño íntimo de Elías, encontró final concreción con el estreno el 28 de enero de 1989 de su obra Vals. Suerte de licencia creativa que se otorgaba el gerente.
Con música de Inocente Carreño, una glamorosa pareja interpretada por los bailarines Evelyn Pérez y William Alcalá, se balanceaba incesantemente en la amplitud de la Sala Ríos Reina, pequeño dueto lleno de esplendor. Elías hizo una coreografía en la cual participamos William Alcalá y yo. Era un vals venezolano. Y recuerdo que la idea que quería dar era Ginger Rogers y Fred Astaire. Fue un momento muy hermoso, quizás. No recuerdo exactamente cuáles eran los pasos, tengo que volver a ver la coreografía, por supuesto. Pero la idea era esa fluidez del movimiento, esa integración de los dos, la elegancia y la sobriedad de lo que se hacía en esas coreografías de ellos dos, quedó plasmada en esa obra. Importantes acontecimientos y grandes celebridades se dieron cita durante la gestión de Elías Pérez Borjas al frente del Teatro Teresa Carreño. Entre ellos, la Conferencia Internacional de Especialistas en Ballet, promovida por la Organización de Estados Americanos y presidida por la primera bailarina inglesa Margot Fonteyn, el Congreso Latinoamericano de Danza Contemporánea y el Congreso Internacional de Medicina del Arte. El servicio del teatro de la Fundación Teresa Carreño le debe mucho a el apoyo que recibió Elías Pérez Borjas y a la iniciativa que tuvo Elías de crear un grupo médico que se encargara de las vicisitudes e incidentes que podían ocurrir tanto fuera como dentro del escenario. Lo que se inició como el servicio médico del Teresa Carreño se escapa de los límites del teatro, de la fundación, y nos convertimos en referencia para todos los organismos culturales que estaban alrededor del teatro, y así nos convertimos en los médicos de la Fundación Rajatabla, de la Compañía Nacional de Teatro. Además, tuvimos la oportunidad en este proyecto de ir a Estados Unidos a realizar un fellow o un curso de especialización para el área de lo que allá se llama Performance Arts Medicine. Ahí tuvimos la oportunidad, gracias a la Fundación Mariscal de Ayacucho, de hacer una pasantía de 9 meses, tanto el doctor Feldman como yo, en la parte de patologías relacionadas con el mundo del espectáculo. Y eso llevó a que hiciéramos el primer congreso de medicina del arte, que fue un proyecto entre la Fundación Teresa Carreño, el Ateneo de Caracas y Fundateneo Festival, que se llevó a cabo en los espacios del Teresa Carreño y en la sala Ana Julia Rojas. Y posteriormente hicimos el segundo congreso de medicina del arte, como lo decidimos llamar acá, medicina para y por el artista. Su faceta de escritor, menos divulgada, aunque igualmente destacable, queda registrada en su libro La danza en Venezuela, editado en 1968 por la Oficina Central de Información. Primer intento historiográfico de esta manifestación escénica en el país. Sus agudas reflexiones, publicadas en el diario El Nacional, generaron opinión pública durante los años 70 y 80. A través de ellas,
dejó sentados sus radicales puntos de vista sobre los protagonistas y los acontecimientos de la danza venezolana y mundial. Cada comentario que hacía, cada frase lapidaria que lanzaba, cada sentencia definitiva que profería sobre una obra, sobre un artista, sobre un movimiento, sobre una tendencia, quedaba en mí grabada y me obligaba o me motivaba a investigarla, a estudiarla, con miras a aseverar que eso era así o con miras a contradecirla y darme cuenta de que no era tan como él decía, sino que quizás había otra posibilidad de ver las cosas. Sin embargo, su visión teórica era una visión muy rica, de una formación por supuesto autodidacta, de un gran conocimiento, de una gran dedicación al aprendizaje, al estudio, desde toda su vida, desde muy joven, de la danza y sus fenómenos, y esa importancia que le concedía a conectarse con lo que ocurría internacionalmente en el mundo de la danza, que para él era la única manera de que Venezuela pudiese salir de una situación de localismo o de aislamiento en materia cultural y en materia artística y en materia de danza concretamente. Una publicación fuera de lo común, de notable belleza formal, lo constituye el libro Dime cómo vives, insospechado texto de Elías y fotografías de Olga Lucía Jordán, edición de la Fundación Neumann en 1991. En ella, los dos autores penetran en el mundo particular de afamados artistas visuales y su personal entorno. Desinteresadamente, impartió sus conocimientos sobre historia y teoría del arte de la danza y análisis del movimiento en el Instituto Superior de Danza y la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Elías falleció sorpresivamente el 6 de enero de 1993 dentro de las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, un lugar que llegó a amar profundamente. Ocupaba el cargo de director de la Compañía Nacional de Teatro, la última institución a la que legó su amplia experiencia de gestor. Un gran gerente cultural. Solidaridad. Amante de la danza. Creador de equipos. Incesante. Dicharachero. Implacable, pero también generoso. Elías Pérez Borjas y su obra representan una escuela de gerencia cultural esencialmente intuitiva y humana, eficaz y aleccionadora.